Muy bien, bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de transformada de Laplace. Bueno, en realidad vamos a continuar con este tema. Y aquí lo que haremos será aplicar la misma definición que vimos anteriormente para estas funciones. La diferencia es que ahora las funciones que vamos a trabajar están definidas en partes, a diferencia de las funciones de la clase pasada, donde solamente teníamos una sola, digamos, forma de la función para todo su dominio. Aquí las funciones ya van a estar definidas en dos o más secciones, pero la definición se aplica de la misma manera. Vamos simplemente a tener que considerar cuál es el intervalo en donde vamos a llevar a cabo la integral. Esa es la única diferencia. Veamos ahora, bueno, solo para tener en cuenta el material que estamos usando, fue extraído del libro de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería, autores Seal y Wright, cuarta edición, editorial McGraw-Hill. Vamos a comenzar con la primera función. Observen, en este caso, la función está dada como una función en intervalos. Entonces, esta función, un segundito porque no responde el punteo con la tableta, un segundito. Bueno, observen que esta función tiene una forma, digamos, dividida. Tiene dos partes, por un lado vale -1 y por otro lado vale 1. Aquí lo que es importante es considerar cuál es el intervalo en donde la función toma cada uno de estos valores. Por ejemplo, para el intervalo de valores de p menores que 1, la función toma el valor de -1. Y para t's que son mayores o iguales a 1, la función toma el valor de 1 positivo. Y ahorita vamos a hacer la gráfica para que quede más claro qué es lo que estamos considerando. Vamos a realizar la gráfica. Aquí lo que importa para saber en dónde graficar, primero es el intervalo de dominio, que lo podemos encontrar del lado derecho. El punto de quiebre de esta función se sitúa justamente en 1. Entonces lo voy a dibujar aquí en la gráfica, voy a dibujar aquí en la escala al 1. Y del lado izquierdo vemos que la función tiene forma constante de 1 y de -1. Por lo tanto, pues esos también son valores importantes, en este caso en y, 1 y -1. ¿Cómo leemos esta función? Dice que para t's que son menores a 1, o sea, de 1 hacia la izquierda, la función toma el valor de -1. Es decir, desde menos infinito hasta llegar a 1, hasta antes de 1, vamos a dejarlo como 1 abierto, la función vale -1, es una recta horizontal. Dice que para t's mayores o iguales a 1, la función toma el valor de 1 constante. Entonces aquí es orificio cerrado y toma la forma constante de una unidad. Esa es la gráfica de la función. No sé si coincide con lo que ustedes hicieron. Y si no, bueno, podremos ver cuál fue la idea que tuvieron. ¿Coincide la gráfica con la que hicieron? Maestra, ¿puedo grabar la clase? ¿Cómo? ¿Puedo grabar la clase? Sí. Lo que vamos a hacer ahora es realizar la gráfica de esta función. Bueno, perdón, ya que tenemos la gráfica, vamos a realizar la transformada de esta función.
Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Observar los intervalos. Recordemos que la transformada de Laplace se define como la integral de 0 a infinito. Por lo tanto, ahora para realizar la transformada vamos a hacer lo siguiente. Entonces la transformada de esa función f de t será igual a lo siguiente. Veamos que en la primera parte vamos a comenzar nosotros a integrar de 0. Nosotros debemos de considerar el primer intervalo de 0 hasta dónde, bueno, hasta donde se corta esa primera parte de la función, que es hasta de 0 a 1. Entonces esta será igual a la integral de 0 a 1 de e a la menos st por la forma que toma la función en ese intervalo. ¿Cuánto vale la función en este primer intervalo? La función vale menos 1. Menos 1 y vamos a integrar con respecto a t. Después vamos a integrar de 1 hasta infinito, que es ya la siguiente forma de la función, perdón, desde 1 vamos a integrar desde 1 hasta infinito de e a la menos st por la forma de la función que toma en ese intervalo. ¿Cuánto vale la función en ese intervalo? La función vale 1 y vamos a integrar con respecto a t. Entonces, para el primer caso, pues menos 1 es constante, pero podemos dejar fuera de la integral. Esto es solamente va a quedar entonces menos la integral de 0 a 1 de e a la menos st diferencial de t. 1 pues no le afecta ahí nada, simplemente vamos a realizar la integral de 1 hasta infinito de e a la menos st diferencial de t. Entonces vean que estamos aplicando la misma definición, la integral de 0 hasta infinito de f de t. Lo que ocurre aquí es que como la función está dada en distintas partes, para cada una de ellas vamos a ir aplicando la integral en el intervalo que le corresponde. Vamos a realizar la integral de la primera función. ¿Cuánto vale la integral de e a la menos st? Es menos 1 sobre s e a la menos st, si recordamos la fórmula de la integral para esta exponencial, y la vamos a evaluar de 0 hasta 1. Lo mismo ocurre para la siguiente función, menos 1 sobre s e a la menos st, y vamos a evaluar de 1 hasta infinito. Para esta función podemos multiplicar menos por menos más, 1 sobre s, y vamos a evaluar. Primero evaluamos el 1 en la parte de t aquí, quedaría e a la menos s. Después evaluamos en 0, e a la menos s por 0. Lo que sigue es evaluar, en este caso, el límite superior en infinito, pero recordemos que pues eso se hace a través del límite, ¿no? Entonces quedaría el límite cuando r tiende a infinito de la función e a la menos sr y nada más. ¿Okay? Voy a escribir aquí la evaluación de 1, la voy a escribir aquí, que sería menos 1 sobre s. Ahora, como estamos evaluando el límite inferior, debemos de colocar menos, y ahora es e a la menos s por 1. Entonces retomamos para esta segunda integral, menos 1 sobre s. Para evaluar en infinito usamos el límite. Este es el límite cuando cambiamos de variable, ahora la llamamos r, cuando r tiende a infinito de e a la menos s multiplicado por r. Después, dentro de este corchete en realidad debería de ir la evaluación del límite inferior, sin embargo, como ya no tenemos aquí espacio, lo voy a escribir abajo. Menos 1 sobre s es el factor, pero como estamos evaluando el límite inferior, multiplicamos por menos 1. Entonces menos e a la menos s, y sustituimos el valor de t, que ahora es 1. ¿Recuerdan cuánto vale el límite que tenemos aquí en r? ¿Recuerdan cuánto vale este límite?
¿Cuánto vale el límite? ¿Recuerdan? El límite cuando esta exponencial se va hacia menos infinito, ¿hacia dónde tiende esa función? ¿Hacia dónde? ¿A infinito? Ok, R tiende a infinito, pero la exponencial, al tener el menos arriba, y claro, suponiendo que S es positivo, ese es un número positivo, S es mayor a 0, esta integral, perdón, este límite tiende a 0, que fueron los límites que trabajamos la clase pasada. Entonces, aquí, ahora al simplificar, obtengo lo siguiente. Vamos, yo creo que usar la siguiente diapositiva. Solamente iré copiando. Entonces esta es la transformada de f de t igual a. La primera función pues queda igual, 1 sobre s, e a la menos s, y el valor de la exponencial en 0 es 1. Este valor es 1. Este es 1. Entonces tendremos 1 sobre s, 1 sobre s, e a la menos s, menos 1. Ya evaluamos, bueno, ya simplificamos esta primera parte. Entonces, e a la menos s menos 1. Menos 1 sobre s, pero está multiplicada por 0, por lo tanto pues ya no tenemos que escribirla. El que sigue es menos por menos es más, 1 sobre s, entonces ahora tenemos más 1 sobre s, que multiplica a e a la menos s por 1, pues sigue siendo e a la menos s. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Vamos a multiplicar para simplificar las exponenciales 1 sobre s, e a la menos s, menos 1 sobre s, más 1 sobre s, e a la menos s. Entonces ahí podemos simplificar las dos exponenciales y nos quedaría lo siguiente. Si sumamos 1 sobre s, e a la menos s, más 1 sobre s, e a la menos s, obtenemos 2 sobre s, e a la menos s, y el término menos 1 sobre s, pues ya no tiene con qué simplificarse. Entonces nuestro resultado lo podemos dejar de esta forma, ya simplificado. Muy bien. La siguiente función es también una función definida en partes. La función toma el valor de 4 para t entre 0 y 2 y toma el valor de 0 para t mayor o igual a 2. Entonces en este caso el dominio de esta función f de t es de 0 hasta infinito. 0 cerrado hasta infinito. Vamos a representar esa función en la gráfica. Entonces aquí tenemos pues el 0. El punto de quiebre para esta función es 2 en t. Y los valores que son de relevancia para y, en este caso son 0 y 4. Vamos a suponer que aquí está el número 4 y vamos a graficar esa función. Entonces nos dice que para t entre 0 cerrado y 2 abierto, la función vale 4. Entonces viene de 0 cerrado hasta 2 abierto, la función toma el valor de 4. Para t mayor o igual a 2, la función vale 0. Entonces aquí en 0, pues, desde aquí es cerrado y la función continúa hasta infinito. ¿Okay? Esa es la gráfica de la función f de t. Vamos a realizar la transformada de Laplace considerando estos valores que toma la función. Aquí va a ser más simple incluso que en el ejercicio anterior. Vamos a proponer la transformada para esta función f de t. Entonces haremos lo siguiente. Vamos a integrar la primera
parte de esta función que va de dónde a dónde, de 0 hasta 2. ¿Qué valor toma la función de 0 a 2? 4. Entonces aquí tendremos la integral de 0 hasta 2 de e a la menos st por el valor de la función que vale 4. Más, ahora vamos con la siguiente parte. Ahora, ¿desde 2 hasta dónde? Hasta infinito. Entonces esta será la integral desde 2 hasta infinito de e a la menos st. ¿Y cuánto vale la función en ese segundo intervalo? Pues la función vale 0. Por lo tanto debemos multiplicar por 0. ¿Vale? Esta segunda integral, pues observemos que al multiplicar por 0, el resultado será 0 también. Solamente debemos de realizar la primera integral. 4, que es constante, lo podemos dejar fuera de la integral y realizar la integral simplemente de la exponencial e a la menos st. ¿Cuánto vale esta integral? Lo habíamos visto también en ejercicios anteriores. Esto es menos 1 sobre s e a la menos st. Y vamos a evaluar de 0 a 2. Entonces esto es igual a menos 4 sobre s, lo podemos dejar como si fuera una constante, de hecho lo es para esta integral. E a la menos, sustituimos el valor de 2, aquí es 2s, menos, ahora evaluamos el límite inferior, e a la menos s por 0. El resultado, ahora de simplificar, e a la menos 2s, bueno, queda igual, e a la menos 2s, pero esta segunda expresión pues es igual a 1, esto vale 1, por lo tanto tenemos menos 1. Y este es el resultado de la transformada de Laplace. Es la transformada de f de t. ¿Verdad? Muy bien. Para este tercer ejercicio, la función también está definida en partes. Nos dice que para t entre 0 y 1, el valor de la función es t. Y para t mayor o igual a 1, el valor de la función es constante, es 1. Aquí lo que debemos de hacer es considerar... ¿Alguien iba a preguntar algo? No. ¿No? Bueno, los puntos de quiebre, por lo tanto, estos que se encuentran a la derecha, esos son los que nosotros requerimos graficar aquí. En este caso, pues son solo 0 y 1. En el lado izquierdo ahora observamos que la primera función ya no es una función constante como en los ejercicios anteriores. Ahora es una función lineal. ¿Cómo se grafica f de t igual a t? Bueno, le voy a llamar aquí de otra forma. G de t igual a t. ¿Cómo se grafica esta función? Tal vez les sea más familiar esta forma. Okay, g de x igual a x. ¿Cómo se grafica esa función? ¿Alguna pista? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie sabe cómo graficar esa función? Esta es una línea recta a 45 grados. G de t igual a t. Tiene pendiente 1. Entonces, para el intervalo entre 0 y 1, lo que voy a hacer es graficar justamente esa línea recta que va a comenzar, o ese intervalo que va a comenzar en 0 y va a terminar en 1,1. Entonces,
aquí comenzaría en 0,0 y terminaría en 1,1, es la línea recta 45. Entonces aquí dibujo el primer segmento, y en este caso tiene que haber un orificio para la primera parte, porque nos dice que t es menor a 1, entonces no toca ese intervalo. Ahora para el segundo intervalo, que es t mayor o igual a 1, voy a usar otro color solamente para distinguir el segundo intervalo, porque ahora este punto va a coincidir. Dice que la función es la función constante 1, o sea que va de aquí, ahora este sí es relleno, y va de aquí hacia la derecha. Para t mayores o iguales a 1, la función ya es constante, toma el valor de 1. Y nuevamente vamos a realizar la integral que define la transformada de Laplace en esos dos intervalos. Entonces, vamos a comenzar con el primer intervalo. Entonces, la transformada de f de t será igual a la integral ¿de dónde a dónde? De 0 a 1. ¿Cuánto vale la función de 0 a 1? Vale t. Entonces, eso es de 0 a 1 de e a la menos st por t, que es el valor de la función, diferencial de t, más la integral ahora va de 1 ¿hasta dónde? Pues hasta infinito. ¿De qué función? De e a la menos st multiplicado por lo que vale la función aquí, que vale ¿cuánto? Pues vale 1. Ese 1 tendría que ir aquí multiplicado, aunque en realidad pues no le va a afectar al otro término, al exponencial. Ahora vamos a integrar esta función. ¿Cómo integramos la exponencial e a la menos st multiplicada por t? ¿Qué método usaríamos? Integración por partes. Integración por partes, muy bien. Vamos a hacer la integración por partes aquí. De un lado tenemos el polinomio, que es t. De otro lado tenemos e a la menos st. Recordemos que del primer lado se deriva, entonces la derivada de t es 1, la derivada es 0, y acá se integra. Si integramos e a la menos st, obtenemos menos 1 sobre s, e a la menos st. Integramos nuevamente y resulta otro factor del mismo tipo, menos 1 sobre s. Por lo tanto, la siguiente integral nos da menos 1 sobre s cuadrada, e a la menos st. Y aquí realizamos el producto en diagonal y consideramos el cambio de signos. Aquí es más, acá es menos. Por lo tanto, esta primera integral quedará de la siguiente forma. Menos t sobre s por e a la menos st, después menos 1 sobre s cuadrada, e a la menos st, y vamos a evaluar de 0 a 1, más, y ahora la segunda integral la voy a escribir aquí, me va a quedar, bueno, de hecho me va a quedar con signo negativo, ya no me ocupo aquí, lo voy a escribir en el segundo relieve. Menos 1 sobre s, y recordemos que para el primer límite, para el infinito, lo que hacemos es el límite, cuando r tiende a infinito, de e a la menos sr, después evaluamos en 0, pero en 0 recordemos que hay un signo menos de la integral, y al evaluar el límite inferior pues hay otro menos 1, por lo tanto aquí será más 1 sobre s por e a la menos s multiplicado por 1 en este caso. Fíjese, es 1, el límite en 1. Ahora vamos a resolver, vamos a hacer la sustitución. Primero sustituimos en 1, aquí quedaría menos 1 sobre s, o sea, t vale 1, menos 1 sobre s,
e a la menos s, porque t pues vale 1, menos 1 sobre s cuadrada, e a la menos s por 1, sigue siendo s, menos s. Ahora evaluamos en 0. Para evaluar en 0 debemos de multiplicar por menos 1 cada uno de estos términos. Entonces menos por menos es más, nos daría más 0 sobre s e a la menos s por 0. Voy a continuar abajo aquí. Ahora sería más 1 sobre s cuadrada e a la menos s por 0. Aquí sustituyo el 0. Ahora, ¿cuánto vale este límite? ¿Se acuerdan? El límite de e a la menos s cuando r tiende a infinito. ¿Vale cuánto? Vale 0. Por lo tanto, ahora solo vamos a tener el término más 1 sobre s e a la menos s. ¿De acuerdo? Entonces veamos qué se puede simplificar de esta expresión. Por ejemplo, veamos un término que es semejante, de hecho con signo opuesto. Menos 1 sobre s e a la menos s, y aquí es más 1 sobre s e a la menos s. Entonces este y este último se cancela. Este otro que también tiene un 0 multiplicando la exponencial pues vale 0, y únicamente quedaría el término en s cuadrada. Vamos a escribirlo en la siguiente diapositiva. Entonces esto es la transformada de f de t. Resulta en lo siguiente: menos 1 sobre s cuadrada e a la menos s. Menos 1 sobre s cuadrada e a la menos s. ¿Qué más? Menos 1 sobre s cuadrada e a la 0 pues vale 1. Por lo tanto solo quedaría más 1 sobre s cuadrada. Más 1 sobre s cuadrado. Podríamos factorizar 1 sobre s cuadrado. Quedaría 1 sobre s cuadrada, como el término positivo lo puedo escribir primero aquí. Quedaría 1 menos e a la menos s. Esta es la transformada de f de t. Entonces ahí nada más déjenme cotejar, escribir los 4. Entonces este es el resultado para el ejercicio número 3. Muy bien, vamos con el ejercicio número 7. En este, si ustedes observan, ya no nos dan la función, sino la gráfica. Y a partir de la gráfica, nosotros debemos de obtener la función, que es la que vamos a integrar. Vamos aquí a observar cómo está dada la función. Los intervalos importantes para esta función pues van a ir de 0 a 1 y de 1 hasta infinito. F de t será, por lo tanto, vamos a escribir aquí f de t. Entonces f de t será... Entonces, ¿cuánto vale la función para x entre 0 y 1? Aquí nosotros vamos a definir si está abierto o cerrado. Lo voy a poner así. Cerrado en 0 y abierto en 1. Y el otro lo voy a dejar, perdón, este es t. Déjenme correr aquí. Esta es t, no es x. Es t entre 0 y 1. Y t de 1 en adelante. Entonces simplemente escribo t mayor o igual a 1. Aquí t mayor o igual a 1.
¿Cuánto vale la función para valores entre 0 y 1? ¿Quién me ayuda con esta primera parte? ¿Cuánto vale la función? Axel, ¿cuánto vale la función? ¿Quién más está por aquí? Ruth. Chicos, ¿sí me escuchan? ¿Cuánto vale la función ahí? Para test entre 0 y 1. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Eso, bueno, tendríamos que observarlo de aquí. Díganme una idea de cuánto vale la función para t entre 0 y 1. ¿Podría ser un punto medio? ¿Cuánto? ¿Cómo? Que sí podría ser un punto medio. A ver, no comprendo. Aquí, bueno, lo que voy a hacer es colocar el inicio y el final. La pregunta es, ¿cuál es el valor de la función? O sea, porque yo necesito llenar estos espacios. Del lado derecho, lo que hice fue simplemente considerar las secciones que tiene la función. De 0 a 1 toma una forma y de 1 a infinito toma otra forma. Ahora, lo que debo de escribir aquí es justamente qué forma toma en cada caso. Y debo visualizar para el caso de 0 a 1, observo que es una línea horizontal. Las líneas horizontales tienen valores constantes. Entonces, ¿cuál es el valor constante de la f en este caso? ¿A qué altura está? Está a la altura de 0. Ajá. Entonces, f de t para valores entre 0 y 1 vale 0. Para valores más adelante de 1, toma esta forma. Es una línea recta. Aquí, aunque no nos dan explícitamente, bueno, este es el punto que nos dan como información adicional. Aunque no nos dan más información, con estos dos puntos nosotros podemos obtener la ecuación de la línea recta. Aquí realmente no va a ser, digamos, tan complicado el procedimiento porque la pista es que tenemos el punto 1,1, este es el punto 1,1 de la recta y también tenemos un punto adicional que es el punto 2,2. ¿Qué línea recta pasa por 1,1 y 2,2? Bueno, si no recuerdan, si no es como tan evidente, vamos a hacer lo siguiente, miren. Con dos puntos podemos formar la ecuación de una línea recta. Lo primero que hago es encontrar la pendiente. Entonces la pendiente la calculo como y2 menos y1, y2 vale 2, menos y1 que vale 1, entre x2 que es 2, menos x1 que es 1. Entonces obtenemos 2 menos 1, 1 sobre 2 menos 1, 1. Por lo tanto la pendiente vale 1. ¿Ok? Ahí estamos. Ahora vamos a obtener la ecuación con la forma punto pendiente. Recordemos que la forma punto pendiente es y menos y0 igual a m por x, bueno en este caso t,
menos t0. El punto que podemos sustituir aquí es cualquiera de estos dos puntos. Puede ser el punto 2,2 o el punto 1,1. No importa cuál sustituyen. Yo voy a sustituir el de 1, pero pueden usar también el otro. Entonces la pendiente en este caso es 1 y voy a multiplicar a t menos t0, que también pues vale 1. Este sería como t0, y0. De ahí los obtuve. Pero pueden tomarlos también de aquí. Entonces esto es y menos 1 igual a t menos 1. Si sumo 1 a cada lado de la ecuación, obtengo y igual a t. Esa es la forma de la recta. Entonces vamos a escribirla aquí. Para t mayor o igual a 1, la función vale t. Ahora vamos a realizar la misma integral para la transformada de Laplace, de 0 a 1 y de 1 a infinito, cada una con la forma que toma la función. Entonces les voy a pedir que ahora ustedes realicen la transformada y me compartan su pantalla. Muy bien, bueno, aquí podemos ver cuál es el resultado. Lo primero que realicé en este caso pues fue el planteamiento de las dos integrales. Por un lado, la integral que va de 0 a 1, donde el valor de la función es 0, aquí está, esa al final vale 0. Después, la integral que va de 1 hasta infinito, en donde debemos de sustituir el valor de la función, que en este caso es t, ya lo habíamos mencionado. Entonces es la exponencial e a la menos st por t. Para esta segunda integral, que es la única que tendríamos que realizar, hacemos una integración por partes. Aquí yo ya no la escribí de manera explícita porque la hicimos en un ejercicio anterior. Aquí está. La hicimos aquí en esta primera integral. Este resultado, que es un binomio, lo escribí simplemente como resultado de esta integral. Aquí está menos t sobre s e a la menos st menos 1 sobre s cuadrada e a la menos st. Para evaluar el límite en infinito, nuevamente uso la variable r y obtengo el límite cuando r tiene infinito. Sustituyo el valor de r en donde se encuentra t. Y en esta primera función, si recuerdan, habíamos platicado de esta división r sobre e a la menos sr. En aquel ejercicio mencionamos que este límite se resuelve usando la regla del L'Hopital, que nos da el límite, lo que nos ayuda a calcular límites del tipo 0 sobre 0 o infinito entre infinito. En este caso es un límite del tipo infinito entre infinito, porque r al tender a 0 pues se encuentra tanto en el numerador como en el denominador si lo escribimos con exponente positivo a la función e. Para este segundo pues ya también lo habíamos platicado. Este es de los límites más comunes que nos hemos encontrado en este tema. Esto ocurre siempre y cuando la variable s sea un número, una cantidad positiva. Entonces los dos límites en infinito se vuelven 0, tienden a 0, y únicamente nos quedamos con la segunda evaluación. En 1 recordemos que debemos de restar, pero al multiplicar por menos 1 o restar estos dos menos que están aquí se convierten en más. Después el valor de t se sustituye por 1, entonces aquí está 1 sobre s, e a la menos s por 1, más, de hecho aquí debe ser un signo más, los dos se multiplican por menos 1, entonces este es más, 1 sobre s cuadrada e a la menos st, y este también quedaría como más. Bueno, entonces este es el resultado final. Si tienen alguna pregunta, me dicen por favor.
Muy bien, entonces a partir de la forma de f de t que ya encontramos, plantearemos la transformada de Laplace de esa función. Entonces, el primer intervalo que vamos a considerar en la integral será de 0 hasta a, en donde la función vale 0. De 0 a de e a la menos st, multiplicada por el valor de la función, que en este caso es 0. Más la integral, el segundo intervalo, es de a b, y en ese caso la función vale c. Entonces de a b, de e a la menos st por c, diferencial de t. Más, ahora vamos con el último intervalo, la integral de b hasta infinito, de e a la menos st, y el valor de la función en ese intervalo pues es 0. De aquí se va a multiplicar por 0. Entonces aquí todos los que tienen integrando con 0 pues van a valer 0, este es 0, este otro es 0. Y únicamente tendríamos que realizar la integral para el término en medio, que sería la transformada de f de t es igual a la integral de a b de c, que lo podemos colocar fuera de la integral, e a la menos st, diferencial de t. Esta integral pues ya lo hemos hecho también en varias ocasiones, nos da menos 1 sobre s, entonces aquí quedará menos c sobre s de e a la menos st evaluado de a b. Vamos a realizar esa evaluación. Entonces la transformada de f de t es igual a menos, vamos a sustituir el valor de b en donde está t, quedaría menos c sobre s e a la menos s b. Ahí está. Menos, ahora vamos a evaluar el límite inferior con el menos que está multiplicando, es más c sobre s e a la menos s por a, sustituyendo el valor de a. Y podríamos factorizar, este resultado pues ya es correcto, pero podríamos factorizar c sobre s. Entonces si factorizamos c sobre s, esto es e a la menos s por a, menos, porque hay un menos que está multiplicando, e a la menos s por b. Este es el resultado de la transformada de Laplace. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora vamos a comenzar con el tema de transformada inversa de Laplace. Vamos a usar, igual que lo hicimos antes, material del libro Matemáticas Avanzadas para Ingeniería. Ahora se trata de, fíjense bien, primero lo que teníamos en el caso que acabamos de ver es una función f de t. A través de este proceso, que es una transformación, ¿se acuerdan que hablamos de ese concepto de transformación? A través de ese proceso, lo que hacemos es obtener una función f de s.
una vez que se le aplique la transformada de Laplace a esa función f de t. Entonces, dada una función f de t, nosotros aplicamos el límite que define la transformada de Laplace y obtenemos una función que depende de la variable s. Ahora lo que vamos a hacer es el procedimiento contrario. Vamos a partir de una función f de s y la vamos a llevar a una función f de t, de tal manera que si nosotros realizáramos la transformada de esa f que obtuvimos, la transformada directa, obtendríamos la f original. Por lo tanto, esta se conoce como transformada inversa y se representa con un superíndice -1, que no significa, por supuesto, exponente. Entonces, de nuestra f de s vamos a llegar a f de t. Vamos a ver de qué función f de t proviene. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y para hacerlo, en realidad lo que vamos a hacer en el primer caso es valernos de las igualdades que ya hemos deducido y que estamos usando para transformada directa. Si se dan cuenta, en este caso, en la tabla que está en la pantalla, lo que tenemos es la misma función f de t, y del otro lado la f de s que nosotros habíamos obtenido. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora vamos a considerar que al transformar de manera inversa esta f de s, se obtiene la f de t de la que habíamos partido antes. Esa es la única diferencia. Por ejemplo, si nosotros transformamos de manera inversa a 1 sobre s, pues esta función viene del número 1. Antes hacíamos lo contrario, transformamos a 1 y llegamos a la conclusión de que eso era 1 sobre s, pero ahora es al revés. Entonces, básicamente lo que tendremos que hacer es construir este nuevo formulario considerando que se realiza el proceso inverso. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a comenzar con una función que es del tipo 1 sobre s a la n. Veamos que para esta función la fórmula digamos que aplica es la del inciso b, porque hay una expresión en 1 sobre s a cierto exponente, excepto porque aquí hay un factor que pues no tenemos nosotros en la expresión. Vamos a usar esta misma fórmula, la voy a escribir aquí. La transformada inversa, tenemos la transformada inversa, déjenme usar otro. La transformada inversa de la función n factorial sobre s a la n más 1, entonces es n factorial sobre s a la n más 1, resulta en lo siguiente. Esto es exactamente igual a t a la n, veanlo aquí. Entonces estoy escribiendo la fórmula ya de transformada inversa. Para este tipo de funciones vamos, en algunos casos como en el que tenemos que resolver, a tener simplemente la expresión en s y no vamos a tener completo este factorial. Puedo despejar la fórmula usando el hecho de que también la transformada de Laplace inversa es lineal, también se cumple. Y como este es un factor constante, puedo hacer lo siguiente. Esto es n factorial transformada inversa de 1 sobre s a la n más 1. Y esto es t a la n.
Ahora, este n factorial lo voy a dividir y va a quedar simplemente transformada inversa de 1 entre s a la n más 1 igual a t a la n sobre n factorial. Este n va a dividir en esta que se formó, pues que es una ecuación. Esta expresión ya la podríamos usar para encontrar la transformada que nos indican. Podríamos hacerle otro arreglo para que no estemos lidiando con el exponente. Por ejemplo, aquí n más 1 vale, para nuestro caso, vale 3. Por lo tanto, ¿cuánto valdría n? Pues n tendría que valer una unidad menos, que es 2. Podríamos, en su lugar, escribir una expresión equivalente que ya reste desde el principio S1. Entonces, la transformada inversa de 1 sobre S a la K, digamos, es igual a T, pero ahora tendríamos que restar 1 al exponente. Quedaría K menos 1 entre K menos 1 factorial. Entre K menos 1 factorial. Ahí está. Déjenme escribirlo para que quede más claro. Ahí quedó amontonado. Entonces esto es T a la n menos 1 entre n menos 1 factorial. Ese sería el resultado de la transformada inversa, ya de forma general. Bueno, déjenme, la dejo ahí un momento, todavía no necesito pasar a la siguiente página. ¿Cuánto vale K para nuestro caso? K es el exponente, vale 3. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir en esta expresión. Quedaría como T elevada a la K, que es 3. Perdón, aquí lo escribí en K y aquí lo escribí en S. Déjenme colocarlo entonces todo en S. Disculpen, aquí escribí. Este sería... escribí K y escribí N. Entonces lo voy a dejar en N. Que aquí escribí N. Ya, disculpen. Aquí entonces vamos a poner que sea N. Aquí que sea N. N vale 3. Y esto quedaría como T a la N, que es 3, menos 1, que es 2, sobre 2 factorial. Pero 2 factorial pues es 2. Por lo tanto, esta expresión es T cuadrada sobre 2. Ese es el resultado de invertir. Si ustedes aplicaran, ¿cómo podrían hacer la prueba? Para saber que esto es correcto, apliquen la transformada directa a este resultado en color azul y van a llegar a que esa transformada directa es 1 sobre S cúbica. Esa sería una manera de comprobar que en efecto el resultado es correcto. Muy bien, ahora para el ejercicio número 3 aplicaremos la propiedad de linealidad de la transformada inversa. También cumple como lo cumple la transformada directa, que es una transformación lineal. Aquí, para este ejercicio, entonces necesitamos separar transformada inversa de 1 sobre S cuadrada, y de hecho el factor 48 o menos 48 lo podemos también dejar afuera de la transformada inversa. Menos 48 transformada inversa de 1 sobre S a la quinta. La transformada de 1 sobre S cuadrada vale ¿cuánto? T. ¿Cuánto? T. Vale T, muy bien, porque es T sobre 1, es T.
menos 48, y ahora hagamos la transformada de 1 sobre s quinta, que es t, T a la cuarta. ajá, sobre 4 factorial. Y en el siguiente paso podríamos simplificar ese 48 sobre 4 factorial. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les queda? ¿24? A ver. Ok, 4 factorial es 24. Sí. Ahora 48 tiene que ser dividido entre ese 24. Menos 2. Entonces ahora es menos 2 por t a la cuarta. Este es el resultado de la transformada inversa número 3. Y lo mismo haremos con las siguientes transformadas inversas. Vamos a separar primero cada una de ellas. 1 sobre s cuadrado menos transformada inversa de 1 sobre s más transformada inversa, voy a quitar un momentito aquí, de 1 sobre s menos 2. Uno sobre s menos 2. ¿Perdón? Ahora, vamos a transformar a cada uno de estos términos. La transformada de 1 sobre s cuadrada, pues nuevamente es t. ¿Cuál es la transformada inversa de 1 sobre s? 1. Ajá, entonces ahora quedará menos 1. Y recordemos cuál es la transformada de 1 sobre s menos a, que es un binomio. E a la 2t. Exactamente. Aquí tenemos la forma de 1 sobre s menos a, que es e a la t. En este caso, si ya tenemos la resta, el valor de a es inmediato. Perdón. El valor de a en este caso es 2. Por lo tanto es más e a la 2 por t. Y esa es la transformada inversa que estábamos buscando. Para el ejercicio número 5, yo lo que sugiero, si se observa en el denominador, se parece a la expresión anterior de 1 entre s menos a, excepto porque hay un factor 4. Yo lo que ahí sugiero es realizar la factorización de ese número 4 de la siguiente forma. Transformada inversa de, el denominador lo factorizo como 4, paréntesis, s, que debería de quedar aquí para que el resultado fuese más 1 al final. Si factorizo 4, para que llegue a 1, ¿qué debería de multiplicar a 4 para que la multiplicación de 1?
1. Si multiplico 4 por 1 me da 4, pero yo quiero obtener 1. Usemos el inverso multiplicativo, que es un cuarto. Un cuarto. ¿Vale? Ahora, un cuarto que estaba multiplicando lo podemos dejar fuera de la transformada. Así, un cuarto, transformada inversa de 1 entre s más un cuarto. Ahora, ¿cuál es el valor de a para realizar la transformada inversa? ¿Cuánto vale a? Un cuarto. Ajá, ok, casi un cuarto. Vean, aquí es 1 entre s menos a. Si a valiera un cuarto, esta expresión sería 1 entre s menos un cuarto. Entonces a no vale un cuarto, ¿vale? Menos un cuarto. S menos por menos un cuarto nos daría s más un cuarto, que es lo que tenemos aquí. Y de esa forma, la transformada inversa quedaría como un cuarto de e a la menos un cuarto por t. Y este es el resultado. Para el ejercicio número 6, van a buscar a qué modelo se parece esta expresión. 5 sobre s cuadrada más 49. ¿A qué modelo se parece? Vean, es denominador, o sea, en el numerador es una constante. Y en el denominador hay una suma de cuadrados. Bueno, aunque este 49 tenga raíz cuadrada exacta, en algunos casos puede no tenerlo. Lo importante es que hay suma entre el cuadrado de s y otra cantidad. ¿En qué modelo podríamos referirnos a esa expresión? ¿Cuál sería la forma más semejante de todos los que tenemos aquí? No, Seno, ¿verdad? Seno de kt. ¿No? Exactamente, seno de kt. Ahora, observe que en seno de kt, aquí está k y aquí está su cuadrado. No siempre vamos a tener esta forma exacta. Por ejemplo, el valor de k al cuadrado vale 49. ¿Cuánto valdría k? 7. Muy bien, 7. Y en este caso no lo tenemos. K es igual a 7. No lo tenemos, pero aunque no lo tengamos, podemos completarlo de la siguiente manera. Esto es transformada inversa. Lo que haré es agregar ese 7 aquí. Voy a dejarla tal cual para que solamente afecte el 7 de la siguiente forma. El 5, ahí está. Voy a multiplicar por 7, pero pues ya multiplicado por 7 es otra expresión. Para compensarlo voy a dividir entre 7. Y ahora pues el 5 lo puedo dejar fuera de la transformada inversa y simplemente pues dejar en lo que nos interesa transformar, que es 7 sobre s cuadrada más 49. Ajá. Y vean que ahora sí tenemos exactamente la misma forma. Es s cuadrada, que es k cuadrada, que es 49, y el valor de k, que vale 7. Por lo tanto,
Ya esta transformada, bueno, el 5 séptimos ahí lo dejamos. Esta transformada inversa será 5 séptimos séptimos. Y recordemos que esto es el seno de k por t. Vamos a revisemos rápidamente. Vean aquí, seno de k por t, que en este caso k pues vale 7, por lo tanto el resultado será seno de 7 por t. Ajá. Ahí está, seno de 7t. Ahí está. Entonces, en esos casos siempre van a tener que buscar alguna constante. Nada más para terminar la clase. El modelo de la número 7 es parecido, pero ahora lo que es diferente es el numerador, porque el numerador ahora tiene la variable s. Y para este caso, pues tenemos el modelo del coseno, donde en el numerador se encuentra la s. ¿Cuánto valdría k para este caso, para el número 7? 8. 4. Porque es la raíz cuadrada de 16. Ajá. Bueno, para el número 8 van a hacer algo parecido a lo que hicimos con la exponencial. Yo sugiero primero factorizar 4 y después ya podrían buscar un modelo que empate. Ok, aquí es donde empieza ya la aplicación de las fracciones parciales. Para el ejercicio número 9, lo que van a hacer, bueno, en este no. Bueno, no, en realidad aquí solo van a separar. Déjenme ver si más adelante tengo un ejercicio. Aquí no vamos a aplicar fracciones parciales. Solamente vamos a separar y a identificar en cada caso cuál es el modelo que encaja en cada uno. En algunos casos faltará agregar la constante, pues la agregan, la multiplican y la dividen para compensar ese efecto. Por ejemplo, para el caso del segundo término, aquí falta completar la s, pero la k cuadrada vale 9, la k vale por lo tanto 3. Y entonces lo que pueden hacer aquí es multiplicar por 3 y dividir entre 3. Y de esa manera ya tienen el modelo completo para el seno. Para esta no importa, solo el factor 2 va a quedar fuera de la transformada inversa. Y ya para cerrar quiero mostrarles el caso del ejercicio número 11. En el ejercicio número 11, si ustedes identifican, no hay ningún modelo que se parezca al que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer, por lo tanto, es realizar la factorización del denominador. En este caso es s, que multiplica a s más 3. Y esto tal vez ya les suene parecido. Vamos a efectuar la separación, lo voy a escribir aquí en otro color. Ustedes también háganlo aparte, no lo hagan aquí mismo en la transformada inversa, sino trabajen la fracción. Trabajen la fracción aparte, quedará 1 sobre s por s más 3. Y propongan la separación en fracciones parciales. A sobre s más b sobre s más 3. Una vez que realicen la separación, se van a regresar a escribir ya esa sustitución aquí. Y ya cada una se va a poder separar. Aquí es donde va a empezar esa aplicación de la separación en fracciones parciales. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, les voy a pedir por favor que terminen todos los ejercicios que faltan. Ahorita les voy a mandar el PDF y ustedes, bueno, van a terminar
los ejercicios que faltan me van a compartir sus respuestas. ¿Cómo? ¿Otra vez, perdón? Cuando acabemos con en el 11, las fracciones parciales, Ajá. nos vamos a regresar, dijo que nos íbamos a regresar. Sí, por ejemplo, vamos a suponer que aquí ya tú tienes tu valor de A y B. Entonces, lo que vas a hacer, déjenme escribir en la siguiente diapositiva. Ya una vez que tú tengas tus valores de A y B, te vas a regresar a escribirlos aquí, transformada inversa, y tu separación la vas a escribir ya aquí. O sea, tu valor de A y B que ya calculaste van a quedar aquí. A entre S, pero ya explícito. O sea, yo aquí estoy escribiendo A y B porque pues todavía no hago la separación, sino es nada más para entender qué vamos a hacer. Pues ya una vez que tú tengas tus valores de A y B, los sustituyes aquí y vas a separar. Será la transformada inversa de A sobre S más transformada inversa. De hecho, A y B pueden quedar fuera de la transformada inversa. No es que lo escribí aquí. Entre S más 3. Ajá. Y después vas a dejar ese valor de A fuera de la transformada inversa. Vas a hacer transformada inversa de 1 sobre S, que es 1, más B, transformada inversa de 1 sobre S más 3. Y ya, pues esta va a ser 1 y esta va a ser la exponencial e a la menos 3t. Y se va a multiplicar cada uno por los valores que hayas encontrado de A y de B. Eso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Sí. Cuando, por decir, está S y luego adentro en paréntesis está S cuadrada, se supone que se tiene que subir como B con X, ¿no? O algo así entendí. A ver, por ejemplo aquí a ver otra vez, vamos a ver tu ejemplo, ¿cómo sería tu expresión? Ajá, nada más adentro de los paréntesis, Ajá. la S sería al cuadrado. Que sea, por ejemplo, 1 sobre S por S cuadrada más 3. Ajá. Ajá. Si recuerdan de este tipo de separaciones, bueno, esta ya no la vimos en la clase, les pedí para que la revisaran. Para esta proponemos, para S va a quedar igual, A sobre S, y para la cuadrática que es irreducible, aquí como es una suma de dos positivos, bueno, del cuadrado más otro número que también puede verse como el cuadrado, ese ya no se puede separar en términos de factores reales. Y lo que hacemos para este término es proponer B, S más C. Es una forma lineal. Esa es la separación para la expresión cuando ya no tiene reducción. O sea, ya no hay factor, ya hay una forma de factorizar en binomios lineales. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a terminar esta sesión recordando que la próxima semana, el día lunes, vamos a tener una evaluación de transformada de Laplace usando la definición y usando las fórmulas. Durante la semana les voy a pedir que hagamos una prueba para el examen, es decir, voy a decidir todavía, estoy por concluir cómo va a ser el formato del examen y en la semana vamos a hacer una prueba para asegurarnos de que puedan hacer el examen en los dispositivos que tengan. Algunos que tienen laptop o algunos que tienen celular. Generalmente pues estos exámenes que he hecho así se pueden realizar en cualquiera de los dos dispositivos, pero de cualquier manera quiero hacer una prueba para que veamos si
es que sus dispositivos son compatibles con el formato y que pueden visualizar correctamente el examen. Y también voy a revisar lo de la plataforma Gradescope para que la siguiente tarea ya se entregue por ahí. Les voy a dejar una tarea de transformada directa para que practiquen esta semana. Algunas pues van a ser simplemente usando las fórmulas y otras van a tener que, como el día de hoy, que hacer la gráfica y que hacer la transformada usando la definición. ¿De acuerdo? Pues nos vemos, chicos. Gracias por su tiempo.